Hola, bienvenidos a una nueva cita de nuestra entrevista semanal. Hoy tenemos a la ingeniera Shami Coello Jairala, que es especialista en Project Management, representante de Lego Education en Ecuador. Nuestro tema de hoy es robótica con Legos. Buenos días, Shami. Cuéntanos un poquito más sobre este tema. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y por darme la oportunidad de contarles un poco sobre este proyecto que lleva ya aquí en Ecuador unos 2 años. Entonces, les puedo contar que el involucramiento de Lego Education empezó hace más de 2 años, inclusive 2 años ya llevamos aquí en el país, pero hace más de 2 años que yo contacto por primera vez a Lego Education. Lego Education es una firma parte del grupo Lego. Lego como grupo lo conocemos en Lego Juguete o Lego Home Edition, que es la que vemos en la juguetería. Tiene también su parte educativa, que es Lego Education, y tiene la otra parte, que es la fundación, que se dedica a la investigación mediante las universidades. Yo me contacto directamente con Lego Education justamente porque quiero explorar cómo enseñarle Project Management a los niños. Yo veo una falencia educativa incluso en las universidades y en los colegios en cuanto a que nos toca ya después de viejos, digo yo, aprender cómo a tener disciplina y cómo tener orden dentro de nuestros proyectos. Y es ahí donde nace esta inquietud de cómo, apalancados en una buena marca internacional, poderle enseñar a los niños sobre esta disciplina. Así contacto con Lego Education y ellos me empiezan a hablar de esta metodología que existe, pero basada en la educación del siglo XXI, que se potencia por medio del STEM, que es la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés. Ok, de esa manera te involucras en Lego Education. Así es. Pero dentro del pensum académico en las escuelas, colegios y universidades, ¿cómo se involucra este tipo de metodología en los jóvenes, en los niños? Claro, o sea, la idea es que la educación del siglo XXI se visualice hoy en las aulas desde su currícula general, o cuando no es la oportunidad todavía por un poco de madurez en este tema de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, como parte de la currícula extra o extracurriculares que se les conoce. Por lo tanto, lo que se trabaja con los colegios es meter metodologías del siglo XXI, es decir, involucrar a los chicos, no a profesor habla, alumno escucha y así dice en el libro y repasemos lo que dice, sino que el profesor empieza a compartir y a vivir con los alumnos y el alumno ve y hace. O sea, no le cuento como profesor qué es la ciencia y qué es el tubo de ensayo, sino que le digo, esto de acá es un sensor de temperatura, midámoslo, hagámoslo y veamos cómo evoluciona. Entonces, eso es educación del siglo XXI. Lo que se usa con Lego Education justamente es esta educación de aprender haciendo. Ok, muy interesante, pero ¿existe en la actualidad en el sistema educativo este tema o antes no? ¿O cómo? Bueno, en realidad en el trabajo desde hace 2 años, cuando nosotros recién ingresamos como Lego Education en el Ecuador, no existía este tipo de metodologías dentro de las instituciones educativas. Habían ciertos intentos de tener robótica dentro de las instituciones, pero no basado en una educación del siglo XXI. Eso no existía. Hoy estamos trabajando ya con varios colegios, con varias escuelas, inclusive ya con 2 universidades que hoy cuentan con el material y con la metodología del siglo XXI. Pero la verdad es que el resto de Latinoamérica nos lleva la ventaja. O sea, te cuento que cuando yo empecé a conversar con Lego Education, México llevaba ya 20 años trabajando en la metodología, 18, ya lleva 20. Perú llevaba 20 años o lleva 22 años trabajando con la metodología, y esto por nombrarte los que ya llevan más tiempo. Antes que eso, entre Guatemala, Chile eran los que menos tiempo llevaban y que ya tienen entre unos 5 y 6 años trabajando ya con la metodología que se ha permeabilizado dentro del país. A nosotros sí nos ha costado un poquito más. Okay. Y aquí en el país, en Ecuador, ¿qué barreras han tenido para poder implementar este sistema? Hemos tenido varias barreras, o sea, la primera fue la consulta inclusive de Lego Education de que por qué era importante implementar la metodología dentro del país. Nosotros mediante planes sustentados les contamos la inversión que se estaba haciendo en el país en el tema educativo, pero sí tuvimos varias barreras y seguimos teniendo, inclusive desde el punto de vista arancelario, o sea, considerar el tipo de material que se imparte a los chicos para la educación, que por el simple hecho de que ellos se divierten, sean clasificados como juguete, sí es una barrera, porque si terminas teniendo herramientas muy caras
dentro de las salas de clase. Entonces no es, a veces la gente asocia como que, oh, Lego es caro, pero en realidad, mira, a pesar de esas barreras, nosotros tratamos de tener los mismos precios de la región, a pesar de que la región no tiene las mismas barreras. También, sí, o sea, decir, pero esto de aquí, pero ya mis chicos ven robótica. Ese tipo de barreras también hemos tenido dentro de los colegios porque siguen pensando en la educación del siglo XX. Ya, o sea, de que nosotros hemos hecho robots con materiales reciclados. Sin embargo, hay otras características que debemos de considerar, como que con este tipo de material se trabaja alrededor del mundo, ¿ya? Y nos permite que nuestros chicos tengan la oportunidad y puedan participar en competencias internacionales por trabajar con este tipo de materiales específicos. Bueno, y después de todas estas desventajas que han tenido, ¿qué han hecho para poder superarlos y seguir avanzando en la temática? Bueno, para ir avanzando desde el punto de vista de cambiar el concepto tanto de las instituciones educativas como de los mismos consumidores, que en este caso vendrían a ser los alumnos, es un poco demostrarles lo que se puede lograr. Hemos organizado varias casas abiertas, hemos abierto la propia academia aquí como el Centro Campus, donde los chicos practican y viven la ciencia y la tecnología y la ingeniería mediante los robots que tenemos acá disponibles para ellos. Y esto les ha permitido que siguiendo la metodología, que yo no solamente les cuente las ventajas, sino que lo vean, que lo vivan, que lo prueben, que lo hagan y que lo puedan inclusive compartir también con sus amigos, porque se trabaja mediante trabajo en equipo. ¿Ya? Ellos no solamente vienen a aprender aquí a cómo se arma un robot o cómo lo codifico para que se mueva, sino además hacer un trabajo en equipo y finalmente terminar aprendiendo cómo se hace un proyecto, cómo llevo yo un proyecto hasta su finalización, desde que hago el concepto y la idea hasta el final, sea bajo parámetros predeterminados o desde cero. Se lleva como un proyecto completo. Entonces hemos superado ese tipo de barreras de concepto mostrándoles lo que se puede hacer. Y con las otras barreras políticas llevamos varios años trabajando y la verdad es que esas todavía no las hemos podido superar y no le veo una luz final todavía en el camino, pero nosotros como creemos fielmente en que es en base a estas herramientas que se va a cambiar la educación del país, seguimos trabajando en ello. Ojalá que reciban mucho apoyo en un tema tan interesante. Bueno, y cuéntanos específicamente qué es la robótica con Legos, quiénes son los que se involucran en este tema y quiénes lo trabajan. Bueno, nosotros como partner autorizado de Lego Education, lo primero que hicimos fue capacitarnos para poder impartir esto. Entonces, con una metodología que es a nivel mundial, Lego nace en Dinamarca y uno de sus partners principales para compartir la metodología. Todos en Latinoamérica somos importantes, si es que alguno de ellos me llega a ver en la entrevista, no piensan que los estoy desmereciendo a alguno de la región, pero sí contarles que México ha sido un apoyo para toda Latinoamérica y todo partner que se ha querido especializar en este tema ha acudido a las capacitaciones en México, que también nos las dieron en español. Y a partir de esa capacitación, el resto de los profesores se ha ido capacitando en la metodología, teniendo las certificaciones dentro de nuestra academia para poder ser profesores de Lego Education. Y los actores principales, los niños, ¿no? A partir de los 5 años, con pruebas, pero 5, 6 y 7 años, tenemos diversos robots más pequeños. Con el WeDo partimos 1.0, que se conoce, que es un robot que permite mediante Blocky codificar. Entonces ellos mediante un lenguaje sencillo ya pueden ir homologándolo con Java, de decir, si presiono ejecutar va a avanzar, va a girar o va a retroceder, etcétera. Lo pueden trabajar mediante Blocky para que su Lego se mueva, y para ellos no hay nada más fascinante que eso. Esos son los más chiquititos. Luego seguimos con otras edades de 8 a 12 años y luego de 13 a 16, que esos ya son mis viejos, yo les digo, pero en realidad son todos chiquitos, y de 17, 18 y 19 años, que es lo que tenemos ahora. Bueno, y de esa manera despiertan el interés en los chicos. Y me contabas que han vivido una Olimpiadas Mundiales de Robótica. ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntanos acerca de eso. Mira, esa experiencia fue tan bonita que a mí hasta hoy te puedo decir que no se me pasa la felicidad de lo que vivimos ese día. Primero, con el apoyo de nuestros patrocinadores, a los cuales aprovecho de agradecerles nuevamente, sin los cuales no hubiera sido posible. Con un gran apoyo de parte de la Fundación Malecón 2000, quien nos facilitó el Palacio de Cristal, el cual fue un excelente escenario para poder tener nuestras primeras Olimpiadas de Robótica, nuestras primeras clasificatorias al Mundial.
Gracias a ellos porque tuvimos esta maravillosa experiencia con participantes de distintas instituciones, desde nuestra propia academia, el Hogar de Cristo, el Colegio Menor, Interamerican Academy, el SEC de Guayaquil, el SEC de Quito. Nuestro acercamiento con la World Robot Olympiad parte justamente por este cierre de círculo que le queremos dar y esta visión que tenemos del futuro del Ecuador en cuanto a esta forma de aprender. Nos acercamos al World Robot Olympiad Association diciéndoles: queremos hacer estas Olimpiadas dentro del Ecuador, queremos participar dentro del Mundial. Y bueno, después de las revisiones que ellos tuvieron que hacer, sus planes de negocios, etc., nos aprobaron en julio, a finales de julio. En agosto, la decisión de lo hacemos o no, es decir, tuvimos que septiembre, octubre y noviembre correr en 3 meses para hacer un evento que quedó de una categoría espectacular. Hoy ya con las bases del 2018, desde 15 de enero, estamos preparando ya el del 2018 que va a ser en septiembre, o sea que va a salir más espectacular que el que hicimos este año, desde el cual ya los invito para que puedan asistir. Pero los resultados fueron maravillosos. En distintas categorías, en el WIDU quedaron campeones el Colegio Menor de San Borondón, en Junior quedó el Hogar de Cristo, lo cual me hizo muy feliz porque esta fue la prueba de cómo las brechas se cierran cuando tenemos igualdad de oportunidades. Y nuestra academia Centro Campus ganó en la categoría Senior. Esperamos abrir más categorías este año y que tengamos más participantes también. Tuvimos 24 participantes, lo cual fue un hito para todo el World Robot Olympiad, porque en otros países han tenido 4 o 5 equipos para empezar en las primeras Olimpiadas. Nosotros tuvimos 24. Bueno, Shami, gracias por recibirnos, te felicito por este gran proyecto innovador. Muchísimas gracias, Ana, por darme la oportunidad de contarles un poco lo que tratamos de hacer, lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer en el futuro. Muchísimas gracias. Ok, nos vemos en una siguiente entrevista semanal. Hasta la próxima.